Soñé teniendo relaciones con una mujer casada. ¿Es pecado? Ay, ya. ¿Quién fue ese? ¿Tú? Le preguntó al pastor, le preguntó al apóstol, le preguntó al profeta, le preguntó al evangelista, le preguntó a los 12 líderes. Y si lo hace, no fue desobediente a la recomendación que le hicieron todos. Y no es la misma recomendación que está en la palabra. No es algo de desobediencia. No está yendo en contra de lo que dice la gente de Dios. Bienvenidos a un nuevo video más de las 7 preguntas. Puedes hacer tu pregunta y dejarla en las cajas de los comentarios. Y también seguirnos para ver las respuestas a tus preguntas. Puedes suscribirte y darle a la campanita para seguir este contenido. Y con ustedes las 7 preguntas de hoy. Aquí va tu primera pregunta. Si una persona víctima de violación llega a los caminos de Dios y conoce que quien la violó también es cristiano convertido, ¿pecará al denunciar a quien lo violó en el pasado? O sea, denunciarlo ante las autoridades de este mundo, me imagino. Este mundo. La policía. Mételo preso, pues. Bueno, pero esta es una violación extraña, ¿no? No, yo entendí. Lo que pasa es que no, tú entendimos, hay que leerlo. O sea, ya la gente después de que creció, después de que ocurrió el acto, son cristianos. Son cristianos ambos. Son hermanos. Se encuentran en el futuro, por ahí, ¿verdad? Y se da cuenta, bueno, lo perdonó, pero le dijo, pero vas a pagar igualito, vas preso. Si lo mete preso, ¿lo perdona o no lo perdona? No, está en pecado si lo mete preso. O sea, ¿está en pecado o no está en pecado? No. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Bueno, porque eso está en la ley. Si tú tienes derecho a demandar. No, pero en la ley de los hombres, ¿no? De los hombres. Sí, demanda. Bueno, claro, en la ley pero estamos hablando de la ley de la palabra. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok. Entonces, la palabra dice que si uno llega a perdonar a su hermano, ciertamente el perdón también equivale a no hacerle mal a su prójimo. Bueno, pero es que puede demandarlo sin rencor. Pues, ¿cómo que qué es eso? Ajá, ¿y qué es lo que puede? No puede. No, siempre que lo demanda es porque hay una conciencia, hay un nivel de mal. ¿Quiere que pague? O sea, tú estás deseando que pague. Que se haga justicia. No, esto no puede. Bueno, él es cristiano, pero nunca sabe. No, lo voy a denunciar para entonces que... no cree. Uno nunca sabe. Lo voy a denunciar para que no me agarre otra vez. Exacto. O sea, o agarre a otra. No cree en la transformación, la nueva criatura de Dios. Entonces no creen en la transformación, no creen ni en lo que Dios ha hecho en él. No hay una sanidad, una verdadera sanidad. No puede demandarlo entonces. Pero estamos preguntando. Eso es lo que estamos preguntando, si es pecado o no es pecado. Lo que quiere, no lo es. Lo que quiere el público saber es el argumento. El argumento, claro, no solamente un no puede. Porque hasta donde yo he leído la escritura enseña a amar a nuestro prójimo, nuestro hermano en Cristo. A provocar el bien, ¿me entiendes? A provocarle el bien. Dice, procura bien antes el bien de tu prójimo que el de ti mismo. O sea, intenta procurar el bien de tu hermano. Y si tú sabes que le estás haciendo un mal, porque él te hizo mal en un pasado, le estás devolviendo mal por mal. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Así no hacen también los incrédulos que devuelven mal por mal? Capítulo 5 de Mateo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Devolver bien por mal. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Un verdadero creyente tiene esa brecha abierta a través de la ley de poder denunciar al atacante, por supuesto? Pero bíblicamente, ¿será lo más correcto? ¿Será lo que bíblicamente ya otra cosa, en las escrituras? Es otra cosa, si es correcto o no es correcto, pero... Bueno, pero la Biblia dice que sabiendo lo correcto y no lo hace, es considerado pecado también. Pero ve acá. Si para esa persona lo correcto es hacerle su... ¿Por qué? Pero es para esa persona. Para esa persona. Eres pero una persona ¿por qué? cristiana, pero la Biblia, ¿qué te dice? ¿Qué nos revela la Biblia? Pero la persona cristiana, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué lo haría? ¿Qué es lo que lo mueve a hacer esa denuncia? Si lo perdonó, si no quiere hacerle mal. Ahora, si está viendo que la persona tiene una condición de que va a poder reincidir, de que va a afectar a otro, ok, eso está por encima. O que es una tapadera, ok. Pero si creo que sí hay un espacio. ¿Por qué? ¿Cuál es el espacio? Condiciónalo para que sea bíblico. Bueno, que de repente yo lo veo, yo llego a la iglesia y de repente lo veo ahí, entonces, qué sé yo, me da miedo acercarme allí o qué sé yo, y bueno, lo demando. Es tu hermano en Cristo y te da miedo acercarte a él, y por eso lo demanda. Eso es todo fundamento bíblico. Oye, pasando contigo. Esos fundamentos bíblicos tan medio raros. Bueno, yo opino que todo va en la intención del corazón y de cómo sean las cosas. Pero el asunto es que no es fácil, ¿verdad?
yo considero que es una de las cosas que para sanarse cuesta. Claro, uno lo ve de encimita. Cuesta, hermano. Uno lo ve de encimita así. Uno lo ve encimita así y por eso uno no puede es complicado. tomar parte en esto en el sentido de que, oye, lo tiene que perdonar. Pero bíblicamente, si como le escuché una vez un hombre diciendo, si David y Goliat, como una vez tú me mostraste, si hubiesen nacido en el tiempo de la gracia, no se hubieran caído a piña. David hubiese tenido que poner la otra mejilla. ¿Me entiendes? Para dejar. Goliat fue bloqueado. Goliat tuvo que haber puesto. No, pero, o sea, me explico. En este caso, David. No, en este caso, suponte que Goliat fue a enfrentar al pueblo de Israel y él fue a defender. Entonces, él, en vez de defender con espada y jabalina, ¿me entiendes? O cortarle la cabeza a Goliat, él hubiera tenido que poner la otra mejilla, por decirlo así, ¿me entiendes? Porque en esta dispensación de gracia encontramos que ya no es ojo por ojo ni diente por diente. No es procurar el mal de tu hermano, sino que bueno, ahora tienes entonces, aquí entonces hay que poner también entonces una variable importante, qué madurez espiritual tiene esa persona. Es que eso está en el contexto completo. Vamos a suponer que los dos son casi llegando a Cristo. Casi. Dos superapóstoles que ya dejaron todo su pasado limpio atrás. ¿Qué es lo más correcto? Si el caso es que los dos están llegando casi a Cristo, ¿me entiendes? Claro. Hijos del Señor, yo creo que en su conciencia no va a estar procurar el mal del uno del otro. Correcto. ¿Me entiendes? Su conciencia no va a estar. Si es así. Ahora, si no es así, entonces uno va a ver el mal del otro y va a decir, no, usted va a tener que pagar porque él hizo mal. ¿Me entiendes? Terrenalmente, en las leyes, no está cometiendo ninguna infracción. ¿En las leyes de Dios? Pero en las leyes de Dios está procurando el mal a su hermano. Porque no le va a esperar nada bueno a un acusado de violación en la cárcel. Esa es la verdad. Y menos en las cárceles venezolanas. Y menos en las cárceles de aquí. ¿Entiendes? Pero es por eso que es un tema delicado. Muy delicado. Muy delicado, que tiene que verse el contexto completo. Para decir. Y hay que ver testimonios. Testimonio real en la persona que se está convirtiendo. Porque con el mayor respeto. Entonces, Jesús, si la persona. ¿Qué tú le dirías a esa persona que te ve a través de la pantalla y presenta ese caso? ¿Qué tú le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Mira, yo que lo denunciara. O que la denunciara. ¿Por qué? Porque esa persona generalmente no se convierten de la noche a la mañana y tendría que ver frutos de arrepentimiento genuino y con fundamento de años, gente que esté guardada para Dios. ¿Y si lo hay? Y bueno, si lo hay, que no lo haga. Pero es que si la persona que fue abusada tiene esa intención, ¿de qué? ¿Lo hace o no lo debe hacer? Esa es la pregunta mía, esa persona que te está viendo allí. No, que lo haga, que lo denuncie. Pero es que eso es calientito. Si eso está en contra de lo que tú estás definiendo. No, porque yo estoy definiendo un caso de años, pero si algo pasó calientico puede reincidir y puede hacerle daño a otro, ¿me entiendes? Estamos hablando de algo que pasaron. Ahora, si alguien ya tiene 10 años que algo pasó en el pasado y es una persona estuvo oculto y tiene testimonio, ¿me entiendes? Pero algo que pasó, mira, el mayor apóstol, el mayor pastor, el mayor profeta que cometa eso tiene que ir preso, con su mayor respeto. Para eso. Yo lo considero así. Preso. Si ya pasaron los años y dio testimonio, ¿me entiendes? Ya como creyente, una persona madura en Cristo ya debe saber, oye, gloria a Dios, cambió su vida, ya no tiene ese trasfondo, pero algo que sucedió así recientemente, lo más probable es que vuelva a pasar, que las personas reincidan en su mismo pecado, cayendo y haciéndole daño a más vidas. Todo está en el contexto, señores, en el contexto. ¿Quién fue creado primero? ¿Satanás o Jesucristo? Esa está como la pregunta del... Vaya para el callado. Yo creo que eso lo responde mi compadre aquí. Bueno, Daniel, responde ahí, Daniel, ¿quién fue primero? Bueno, la respuesta es la siguiente. La respuesta es que aquí no se trata de que si es el primero o el segundo, porque el único creado dentro de esos seres es el diablo nada más. O sea que técnicamente el diablo fue el primero creado. Yo pregunto. No, que no puedo decir eso. No puedo decir eso. Simplemente el diablo. Yo lo afirmo. El diablo es el ser creado. Yo lo afirmo. Pero Jesús es imposible porque Jesús es Dios. Entonces el diablo fue el primer creado. Entonces Dios no puede sacar de su bolsillo una mano y hacerse así. ¿El diablo fue creado o fue el primer creado? El diablo fue el primer creado. Tú estás diciendo que fue el primero de toda la creación de Dios, fue el primero. No, de entre las preguntas que está haciendo el ciudadano aquí presente. Ok. No, esa pregunta no la estoy haciendo yo, eso la están haciendo nuestros seguidores. Excelente. Bueno, seguidores, la respuesta ya para consolidar, Jesús no es un ser creado, Jesús es Dios y por ende Dios no puede ser creado y Dios no puede crearse a sí mismo. Dios ha sido y será siempre Dios.
De modo que queda solamente el diablo como criatura, creada. Excelente respuesta. Pero ¿tendrá basamento bíblico esa respuesta? Pero pues, si nosotros nos ponemos a leer el libro de Juan, el libro del Evangelio según San Juan, el capítulo 1, encontramos la palabra de Dios que dice así, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿y eso incluía a Satanás? A Satancito. ¿Entiendes? Así que ese compadre es otra cosa más hecha. Y bueno, repasa la otra pregunta ahí. ¿O qué usted quiere decir algo, mi hermano? ¿Tiene algo que argumentar? No, con estos maestros aquí uno no puede pelear nada. Porque esto tiene... No, pero que hay que pelear. Póngase aroma en rojo ahí. Hay una palabra agarrada. No, ya va. Ajá. ¿Qué pasa? Hay que reprender toda esa clase de espíritus, de pelea, de conflicto dentro de este espacio. Pero Cristo peleó muchas veces. Mire, hermano, esa pregunta no está dentro del compendio que hicieron nuestros seguidores. Entonces, tenemos otra pregunta por aquí que dice: mire, señor, la pregunta es: soñé teniendo relaciones con una mujer casada, ¿es pecado? Ay, ya. ¿Quién fue ese? ¿Tú? No, vale, ese es un pecador. Como te está diciendo que soñó. No, pero aquí es la pregunta que hicieron nuestros seguidores. Si ya está casado, mira, es obvia la respuesta, pues. Ay, Morón, bótate ahí. Bueno, es que hay que ver la intención, porque hay gente que se acuesta soñando, queriendo soñar lo que quiere soñar. Se acuesta con intenciones. Eso me hace acordar de un varoncito que conocí, que por aquí, César, decía, yo me acuesto imaginando, yo voy a soñar con fulana. O sea, ya pecó. Hay una intención. Ya pecó, pero a mí alguien... intención y... Escúchenme, para que vean cómo se puede manipular el cerebro. Ajá. A mí alguien me dijo una vez, me dijeron, varón, entonces, ¿sabe? ¿Usted quiere soñar con así? Yo cuando quiero ver así mujeres desnudas y broma, me dice él, me cuenta. Yo no veo porno, ¿no? Él agarra y empieza a pensar aquí antes de dormirse. A pensar en mujeres desnudas. A mujeres. Y cuando ya está dormido, ya así, que se acuesta arrebatado del pensamiento, sueña con eso. Y vienen las eyaculaciones dormido después. Si tú tienes preguntas, lo revísalo. Creo que no va al caso. El pastor está esa parte. No va al caso eso. No viene al caso. Ya. Eso no tiene nada que ver. Estamos aclarando dudas, hermano. Todo esto, todas estas cosas. Todo esto acontece en la conciencia de la persona, cómo lo acuse, ¿me entiendes? Obviamente, hay personas que en un momento de su vida, por cosas de la vida, porque hay gente que tiene sus sueños caraoteros, por decirlo así, como le dicen por ahí, que sueña sin necesidad alguna, sin haber pensado en nada de eso, pues. Fue un sueño, ¿me entiendes? Y ya pasó. Ahora, viene el después del sueño. Así como estaba el de antes del sueño, como aquel varoncito de César, ¿entiendes? Llevaba la intención. También existe la intención post sueño. ¿Entiendes? Usted se para y también se para de otra manera. Y tú, bueno, manipulaste el sueño ahora después de levantarte y continuaste con la labor física. Con la labor física. Imaginando el proceso que soñaste. En tu concupiscencia, pues, ¿me entiendes? Bueno, yo veo eso desde un punto de vista espiritual. Es correcto. Para mí, ciertamente la mente es un campo de batalla. Y en ese campo de batalla también toman oportunidades los espíritus inmundos. No para hacerte pecar, porque yo pienso que lo que suceda en los sueños no es pecado. No es pecado. Sino que... Tú no puedes controlar lo que sueñas. Queda una tentación allí. Latente. Allí. Exactamente. Para que las cosas para que piensen las cosas de la carne, eso es pensar en la carne. Eso es correcto. Por eso que lo aconsejable siempre es antes de acostarse. No dormir. Orar, eso. Orar. Me equivoqué. Orar. No orar y no dormir. ¿Qué pasa, hermano? ¿Será que así está su condición? No. Ok. Entonces, quedó claro que los sueños no se pueden controlar. Si ya vas con una intención o sales con una intención, el pecado está en la intención. El pecado está en la intención. Este entrevistador tiene energía. Tiene energía. Voy a traer para la próxima vez. Aquí tiene sueño. Continúa la otra, compadre. Bueno, vale.
continuamos con esta lluvia de preguntas. Esta está buena también. Varón. ¿Esta está buena? Sí, esta está para los que les gusta el dinero. Vaya. ¿Es pecado enfocarse en ser millonario? Bármole, mi hermano. Está buena. ¿Es pecado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cortico. Sí, es pecado. ¿Y usted, sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no es pecado? Depende. Depende de qué tanto te gusta el dinero. No, depende. Depende de la condición en que llegaste a los caminos de Dios primero. Esa es una de las condiciones, ¿me entiendes? No, claro Sí. que no. No depende de la condición. Porque si yo llego millonario. Bueno, pero es que tú no vas a enfocar. La palabra es enfocarse. Bueno, pero ahí voy. La palabra es enfocarse. Ahí voy. Obviamente, que llegó millonario. Ahí voy. Ajá. Supongamos que Ahí tú voy. tienes un carro. Ajá. ¿Tú te vas a enfocar en tener un carro? No, ya tú tienes el carro. Ya Tú no tengo estás el carro. enfocado en eso. Así que Ok. No, pero ve, tú quieres tú tienes que entender, Ajá. ¿me entiendes? Que el que es millonario busca real Y quiere más. y quiere más. Ah, no, pero eso sí es pecado. Ese es el El que está detalle. enfocado en querer ya Porque ya convierte el dinero en su Dios. Esa persona ni siquiera se ha convertido, Ve, vale, por favor. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Enfocarse en ser millonario, enfocarse en tener sin saciarse eso, ¿me entiendes? Obviamente se le convierte en un aspecto que lo va a alejar completamente de Dios, porque el enfoque de todo cristiano, en el caso dice, si soy cristiano, dice que soy cristiano, no dice, ¿verdad? No. Solo dice enfocarse, o sea que puede ser que no sea cristiano, puede ser todavía cristiano. no es cristiano, Pero se está enfocando. no, pero imagínate que llega a los caminos del Señor, Ujú. ¿me entiendes? ¿Cuál tiene que ser su enfoque? Dios. Y Cristo. Cristo, Correcto. ¿me entiendes? Cristo tiene que ser el enfoque. Entonces, si mi enfoque ya no es Cristo, sino el amor al dinero, el amor al dinero Entonces, ¿usted procura, no es cristiano? el amor del dinero procura la usura, procura hacerle mal a tu hermano, porque vas a procurar estar tú por encima de toda tu Envidia. hermana, envidia, todo lo que tú te puedas imaginar. Ahí no hay amor, ahí no hay ¿Me nada, ahí no hay entiendes? nada de Todo, cristiano. todo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que el enfoque no es el correcto. Y todo eso te va a llevar a qué. Ajá. De Pero hecho, una pregunta. Mi hermano. ¿En qué enfoque, entonces, querer ser millonario es bueno? Enfocarse. La palabra enfocarse significa es que el foco, que lo principal, que lo primordial de tu vida sea Todo. el camino a ser Tu millonario. propósito en tu vida es tener real. ¿Qué cristiano en esas condiciones tú consideras que sería bueno, que no está en pecado? Que no está fallando. Ninguno. Entonces no entiendo lo del enfoque. Entonces no depende. Es no, la prepa es no. No, yo nunca te hablé que dependía del enfoque. Dije, depende de su condición inicial. ¿Cómo llegó a los caminos de Dios? Porque la pregunta no dice, ¿el cristiano que se enfoca en tener real o el no cristiano? Solo dice, si una persona se enfoca, y una persona puede ser no cristiana, puede no claro. ser cristiana. Sí, pero igualito. ¿Entiendes? Si no es cristiana, entonces está pecando. Y si es cristiana, también está Ve, pecando. si no es En cristiana, todos los está casos perdida. pecando. Si no es cristiana, está perdida. Entonces está pecando. ¿Entiendes? Entonces- Obviamente es un pecador. Correcto. Quiere o no, está perdido. Entonces usted quiere decir que Pero- enfocarse, pero ahora yo te voy a dar mi respuesta. Ajá. No. ¿Por qué Ajá. ¿Por qué no? Porque Dime por qué no. hay personas que pueden enfocarse en hacer una fortuna y no se le podría considerar como pecado en cierto, por Dime, decirlo así, dime por qué. en una salvedad mínima. Dime por qué, dime por qué. Imposible. Dime por qué. ¿Qué pasa si tú, y lo pongo así, el ejemplo básico, qué pasa si llegan una persona a tu casa más tarde, con hambre, y te dice, dame algo de comida, un hermano? Tú le das de lo que tienes, ¿cierto? Correcto. Si llegan 20, probablemente no tengas para darle los 20. Si llegan 100, probablemente no tengas para darle los 100. ¿Está mal que tú te enfoques en trabajar y en hacerte millonario para darle de comer a esas 1000 o 2000 personas que van a visitarte y darte comida? Pregunta. Pero Si te olvidas de Dios, claro, con pero es que sí, sin olvidarse de Dios. pero que está el detalle, Sin ¿no? olvidarse. El enfoque sigue siendo Dios. Correcto, porque Pero es que ya nadie está diciendo, chulo, escúchame, nadie está diciendo que tú no puedes hacerte rico en el proceso. Esa palabra es pecado. ¿Me entiendes? Esa palabra es pecado. Esa palabra es pecado. Vamos a seguir. ¿Qué palabra es el pecado? No, dijo una cosa ahí, de eso quedó grabado. ¿Me entiendes? Que la gente no estoy diciendo que la gente no pueda hacer plata, Que sino no- que no la que su el enfoque el enfoque. sea ser real. Es decir, Dinero, Dios quiero habla- llenarme los bolsillos, quiero tener carro, quiero tener casa, ¿me entiendes? Quiero tener todo y ya, y Que morirme. el enfoque es tener. Tener. No, pecado, se pierde. El pecado. Él está metiendo el humanismo aquí.
Es pecado. Está metiendo un pecado entonces. Es pecado enfocarse en ser millonario. Entonces, sí es pecado porque te estás olvidando de Dios. Pero entonces esta pregunta es muy general. ¿Cierto? Porque yo puedo decir, yo no es pecado si yo me enfoco en ser millonario para ayudar a los demás en el Señor. Es diferente. Para construir un templo para la iglesia. Falta un templo, no hay nadie quien ponga real. Me voy a enfocar en hacer billete. ¿Me entiendes? Porque ese es el propósito. Yo puso en mi corazón que vamos a construir el templo. ¿Tú qué opinas? Que está muy calladito. Tú estás como que... Tú tienes ahí una respuesta contundente. Ese aroma es pecado. Entonces, aroma, el que ama la plata se te da propenso a perderse. Que ve el aroma que lo difícil es esto, que el tener real, mucho en abundancia, es difícil despegarse de eso. Sí. Es difícil. Sí. Y eso lo demostró el Señor cuando se le acercó a aquel joven rico. Algunos. ¿Me entiendes? Algunos. Pero el caso del joven rico me causó mucha... Te tocó el corazón. ¿Me entiendes? Sí. Fuerte. Pues yo tengo real de más. Ese es embute, no tengo real de más. Es porque el joven rico se dio cuenta que tenía muchas cosas y posesiones y se fue muy triste. Porque tenía mucho. O sea, si no hubiera tenido, hubiera seguido a Cristo. Pero fue la actitud de él. Porque no podía despegarse. Era como una condición de Dios mío. No puedo quitarme esto de mí porque es lo que yo he creado, es lo que tengo desde años. Porque aquí la palabra clave es porque se enfocó. Pero si el joven rico agarra y sigue a Cristo, ¿me entiendes? Con su dinero, va a ser millonario y va a tener a Cristo. El Señor le dijo, él vende todo lo tuyo, ¿verdad? Y entrégaselo a los pobres. Fue el que dijo. ¿Tú crees que si él dice, sí, Señor, voy a vender todo, a la final Dios no pudo haberle dicho no vendas nada o déjalo así? Pudo haberle dicho, pero no lo va a dejar así. Pero no lo va a dejar así, tiene que vender todo, compadre. Tiene que vender todo. Era una prueba. No, esa era la manera de cambiar el pensamiento de ese hombre. Correcto. Ahora ve. Dale con la otra. Entonces, ¿por aquí quedamos? Hijo, él no era rico. Millonario, mi hermano. Ah, bueno, y entonces, ¿y tu no es malo. ¿Qué pasa, vale? Señor, reprenda el diablo. Esto, vale. Otra pregunta. Bueno, iba la pregunta, vale. Tú que te vas a casar, chico, y estás ahí con esos asuntos. Ajá, está esto va contundente y tiene que ir con un basamento bíblico correcto. Ajá, agárrate ahí, negro. Casarse con un mundano es pecado. Obviamente la pregunta está que si yo soy cristiano y me caso con una mundana, ¿no? Claro. Es así. Uno es cristiano y el otro se casa con una mundana. Si tú eres cristiano, te casas con una mundana, ¿es pecado, negro? Danos el basamento, pues. Danos el basamento. Pero no he dicho nada. Bueno, pero que te tengo el versículo bíblico. Es que hay que aturdirlo adelante, porque entonces empieza a decir cosas raras. La palabra habla de... ¿Tienes el verso? Escucha, Jesús, Aarón. ¿Dónde está Chu? Escucha ahí, Jesús, Uciel, Aarón. Ajá. La palabra obviamente habla del yugo desigual. Ahí está. Pero la palabra, cuando habla del yugo desigual, no recuerdo, habla sobre condenar a esa persona. Habla. Pero ¿qué dice la escritura? Vamos a leer. No os unáis en yugo desigual. Eso está en 2 Corintios 6:14. Con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y en qué concordia o concuerda, me podría decirse, Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Sigo el versículo? ¿O está bien? ¿Sigo el versículo o está bien ahí? No, está bien. Ahora, entonces, ilústrenos, maestro. Ilustra esta audiencia. Yo sé que mi hermano dice que sí es pecado. Usted soltero, se casa con una mundana o con una que esté dentro de la iglesia, pero que en práctica sea mundana, perversa, usted está en pecado. Eso no se puede hacer. Eso es contradecir la escritura. Nada. Oye, pero yo lo que veo ahí es una recomendación de Pablo. No, yo veo un mandato. Ahí no dice yo, Pablo, digo, sugiero. Recomiendo. No, ahí no dice recomiendo. Ahí dice no unáis. No unáis en yugo desigual porque el diablo no se ahora, ¿tú perteneces a la iglesia de los Corintios? Pregunto yo. No, ¿y a quién se lo dijo él? ¿A Corintios nada más? ¿A Corintios? Para ti, para mí no. Es una recomendación para los cristianos de allá. Entonces, no podemos leer ya la Biblia. ¿No podemos? No, porque eso no es para nosotros. Hay que buscar una que diga para la iglesia de Vista al Sol. Las siete iglesias de Asia, eso no es para nosotros, es para la gente. Entonces, quiere decir que
Cristo en aquel momento cuando murió hace 2000 años. Quiero hacerlo acercar a ustedes a un punto de debate y de diálogo. Ajá, ¿sí? Claro. Pero mi filosofía es la que comparte el apóstol Pablo, que es recomendable que la persona no se busque yugo desigual. A la palabra no dice recomendable. No. Ahí no dice. Está bien. No es una pregunta, es una orden que está dando. Está bien. Un muchacho decide casarse con una muchacha que es inconversa, ¿qué tú le vas a decir? ¿Qué tú le dices tú como persona? ¿Qué tú le recomendarías? Que la deje. Ajá. ¿Y qué dice la escritura? ¿La escritura recomienda o te manda? Manda. ¿Estás listo? Entonces, ¿qué más tú O sea, quieres? yo no veo otra cosa fuera de ahí. Ahora, si tú estás, si ya en este parámetro es una pareja que ya vive juntos y se van a casar, También que la de... No, mentira. No, si ya viven juntos, tienen que seguir con por esa... lo menos la esposa o el esposo se convirtió al Señor, tiene que Yo dejar creo a que la no es esposa. pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo que está haciendo Pablo, es una recomendación que es muy buena. Pero dice recomendación. Es muy buena porque eso va a hacer que la persona se aleje de Dios. Lo que se une con yugo desigual. Porque bueno, son aguas diferentes, fuentes Aquí diferentes. Lo que él está tratando de decir es que con quien, si sucede de esa manera, ¿verdad? Si tú te casas, eso va a repercutir en tu futuro espiritual. Entonces no es pecado. En el momento no lo es. No lo es. Entonces, ¿eso no es? Es pecado porque es desobediencia. Que después de que esté casado se arrepienta. O sea, que el pecado... hay desobediencia O sea, en si yo me caso con una mujer mundana. Claro, tú estás No. en ese momento tú eres desobediente. Escucha eso. Por Dios. Yo me busco una novia mundana. Bebé, te lo voy a poner más fácil. Ah. Vino alguien aquí de la iglesia, un muchacho llegó a la iglesia y le preguntó al líder de jóvenes. Le preguntó al pastor, le preguntó al apóstol, le preguntó al profeta, le preguntó al evangelista, le preguntó a los 12 líderes, le preguntó a los 48,000 pastores y agarró y le hizo la pregunta: ¿qué le van a decir tú a ese poco de gente? Hijo, yo te recomiendo que no te cases en yugo desigual, no te juntes con una mundana. ¿Y si lo hace? Entonces, y si lo hace, no fue desobediente a la recomendación que le hicieron todos. Y no es la misma recomendación que está en la palabra. No es algo de desobediencia. No está yendo en contra de lo que dice la gente de Dios. Y yendo en contra de eso, no está cayendo en lo que él sabe que es lo incorrecto. Y cayendo en lo incorrecto, sucesivamente, se equivocó. ¿Y qué va a ver después que se case? Las consecuencias. Y cuando vea las consecuencias, ¿qué va a entender? Bueno, pero es lo que estamos diciendo, pues es una recomendación que más que una recomendación hay que tomarlo como una orden, pues, ¿verdad? Porque según tu decisión, si lo haces, va a repercutir en tu futuro espiritual. Y lo que te está tratando de decir es que, tratando de que te ahorres ese problema. Estoy de acuerdo contigo y contigo. Listo. Solamente quería yo explorar su cerebro. Digamos que como iglesia, este mensaje puede hacer que los muchachos que ven este tipo de mensajes lo agarren por la tangente y digan: no, los muchachos me dijeron que no es pecado y tal. No. Pero es claro ejemplo que es un tema delicado en el aspecto de que hay que ser muy contundente y muy radical en cuanto a que un yugo desigual te va a traer un 99% dolores de cabeza. Y es lo que trata el apóstol de evitar eso. Y no tanto con el tema, y ya terminamos ahí, no tanto con el tema espiritual de que ganarse el cielo o no, sino que en el estadía en esta tierra, si esa persona se llega a unir de verdad con una persona de yugo desigual y esa mujer o ese hombre de verdad es una persona que rumbea, que es todo lo malo posible, tienen que calarse su persona, calarse su pareja. Claro, hasta el final. Entonces va a vivir toda una vida mal. Entonces, no, y a los que llegan ya en esa condición al Señor, que llega que la pareja es cristiana y el otro no es cristiano, no la deje, no la puede dejar. O sea, ya ahí se puede arrepentir de su pecado y todo lo demás, pero lamentablemente no, ya el pacto fue hecho y la unión fue sellada. Y si el inconverso consiente en que quiere vivir con la persona, entonces que viva con la persona. No, tiene que calarse. Bueno, no siendo que por ti esa persona llegue a los caminos de Dios también. Una cruz autoimpuesta. Bueno, dale. Entonces aquí tenemos otra pregunta y es la siguiente: ¿abortar es pecado? Ay, alábalo.
opinión. Depende, porque si no depende de la persona, a veces vota el muchacho, no tiene la culpa y lo mata. Se cayó, Ajá, un y golpe, sí, lo votó. hizo una Exacto. fuerza. Eso es un aborto, un tipo de Claro, aborto. es un tipo de aborto, Es un pero tipo en de este aborto y caso obviamente- es la intencionalidad. Si un aborto intencionado. Entonces, si la pregunta es así. No es así. Dice, abortar es pecado. No, por eso, o sea, Entonces, hay que acotar hay- bien hay- y clarificar bien, porque no vaya a ser que nos esté viendo allí, que quizás tuvo un aborto y fue de manera inconsciente, Y dice, estoy perdido. Estoy se perdido. perdió y para el infierno. No, ¿Y tú para nada. abortaste? No, estoy diciendo. No, para nada. Entonces, ¿Me entiendes? es pecado cuando se torna algo de conciencia que la persona quiera abortar el feto que tiene interno, porque eso que está ahí dentro de su interior, Vientre. vientre. ¿Y qué debería hacer un Es una persona. Un doctor en ese caso? Un doctor que en ese caso, que la mujer va y es necesario hacerle un aborto. El otro tiene que negarse, porque por ejemplo en este país eso es ilegal. Ya, si la mujer si quiere hacer un aborto, ¿qué tiene que hacer el No, doctor? si es necesario que suceda el aborto. Si es necesario que el aborto suceda. que el Ve, aborto hay casos como que vaya a ser un parto riesgoso donde esté en riesgo ambos, el niño, la criatura y la mujer. Y bueno, y hay que salvar La o pri- uno, la- o uno o a ninguno, ¿me entiendes? Sí, correcto. Entonces, yo considero, ¿me entiendes? Que a la luz de esa situación, tiene que salvarse a la madre. ¿Entiendes? Bueno, eso depende de la madre si ¿Entiendes? decide eso. No, porque es que o es la madre o no son ninguno. Y si la madre dice, ay, no, que mi hijo se salve, no importa. Pero es que te está diciendo, o es La madre o ninguno. O ninguno. Es decir, la opción es Y, abortar y lo otro es que O abortas o te mueres, así. en base a las leyes naturales que tenemos aquí de la gente, ¿me entiendes? Lo que conocemos en un hospital, viendo una situación de aborto así donde haya una mujer en riesgo y supóngase que se salve uno, se salve el otro, ¿qué van a decidir los hospitales? Se salva la mujer. Sí, claro. Lo van a decir La vida. en la escogencia, ¿me entiendes? Sí, en el momento crítico en el que ¿me no entiendes? se puede mediar ni pensar. yo ni nada. puedo verlo de esta manera también, porque imagínate que no un aborto, pero que yo voy conduciendo mi carro y viene un loco y se me atraviesa y yo trato de esquivarlo, pero él viene con todo de frente y yo lo trato de esquivar, yo buscando mi bien. Ya, yo no voy a decir, bueno, en el Señor, yo me voy contigo, Padre. Tú Y buscas el salvaje. para que él se salve, ¿me entiendes? Y me voy a tirar por el farallón para que siga, ¿me entiendes? O sea, yo voy a buscar en el momento La solución, salvarme, claro. ¿me entiendes? De momento voy a buscar salvarme. Entonces, Ahora, Es una acción natural. hay que se- pensar, Exacto. hay que pensar desde qué punto se considera aborto. por eso. Porque hay abortos que pueden ser también en las primeras semanas de gestación. Eso Ok, Ahí está el asunto. ya Imagínate que la pregunta tiene que ver ahora que el aborto sea intencionado. O sea, yo no quiero. claro. Vamos no a hablar quiero, ya de aborto intencional. No quiero engendrar esta criatura. Pecado. Es pecado. Claro. Estás atentando con un. Ahora hombre. ve, porque la gente pregunta y A mí alguien me hizo una pregunta, disculpe. parafrasea, no, porque tiene pena. Disculpen aquí, que a mí alguien me hizo una pregunta que es el mismo tema, ¿no? Pero un poquito más allá. Cuando una mujer se toma una pastilla anticonceptiva, esta pastilla ataca al óvulo que ya fue fecundado. Por supuesto, con poco tiempo de antelación. Estamos hablando de menos de 2 horas, menos de 3 horas de antelación. Inmediatamente fecundado, el óvulo es atacado y no se produce el proceso de crecimiento ni ningún tipo de proceso. Pero la pregunta es, a partir de ese momento, ¿ya se creería o se contaría como un asesinato? Puesto que ya hay una unión entre la parte masculina y la parte femenina de ese proceso, pues, del embarazo, que es el proceso inicial. ¿Qué usted opina de eso? Yo creo. ¿Es pecado tomarse esas pastillas anticonceptivas? Yo creo que usted está bastante equivocado con respecto. ¿Su mujer toma pastilla anticonceptiva? No toma pastilla anticonceptiva. Vamos. A ella la cuido el Espíritu Santo de Dios. Ay, Dios mío, ¿qué es? El Señor la cuida, ella no sale embarazada. Todo, tenés que borrar. Bórrame esto. Eso está fuerte. Mira, Ajá, entonces, ¿pero qué escucha, opinan ustedes no, acerca de ese ve, tema? que te estoy No, diciendo. chamo, tienes que primero Tienes que un estudio documentarte. científico decirme el inicio donde es persona Hay que Ah, entender. vino un científico y te dijo, es persona cuando nace, Bueno, cuando está en el pecado. estómago no es... No te quedes todo. Perdón, cuando está... Tienes que borrar eso. Sí, eso sí, seguro. Ok, cuando está en el vientre, ¿se consideraría pecado entonces? ¿O no se consideraría pecado porque a ti te mandaron un doctor,
un ingeniero así, que tiene a Satanás atrás, agarre y te dijo, mira, ve, en realidad es vida después de los... No, eso, porque así no funciona la ciencia. ¿Viste? ¿Cómo funciona la ciencia? Yo te iba a sacar de tu ignorancia. Ay, papá, lávalo, sácalo de ahí. Sácalo porque te has metido en un hueco feo ese muchacho. Revélame, porque si no... La ciencia... Este hizo esa pregunta, te voy a decir por qué. Porque se va a llenar el muchacho y no quiere que la mujer tome anticonceptivo. Silencio. Deja que el hombre responda. Así que respóndale y llévelo de su conocimiento bíblica y científicamente. Bueno, aquí temas que se tratan netamente bíblicos y netamente científicos. ¿Sí? Sí. O sea, hay que abordar ambas áreas. Ve, yo nada más voy a abordar el bíblico. La palabra dice, desde antes de la fundación del mundo te conocí. Así que antes de la fundación del mundo ya había una preconcepción de Dios de lo que iba a ser el ser humano. Desde que estaba... Asesino serial. Oye, vale. Desde que estabas en él sí se masturbaba mucho. Escucha. Desde que estabas en el vientre de tu madre, dice la palabra también, te conocí. Ok. Quiere decir que ese punto, ¿cuándo fue que Dios conoció a la persona o conoce a un ser humano? Desde el punto en el que 2 meses, no, todavía no lo conozco, ya va. A los 3 meses, ahora sí lo conocí. No, eso es algo que ya está preconcebido en la mente de Dios, lo que es la creación de un ser humano. Entonces, a partir del momento de donde se junta la semilla del hombre y el óvulo de la mujer, eso se constituye como vida delante de Dios, más allá de cualquier estudio científico. Entonces, dime, ¿dónde sana la que eso se constituye? Desde el vientre de tu madre te conocí. ¿En qué momento uno comenzó a estar en el vientre de la madre? Tú tienes que ver un aspecto científico ahí, muy importante. ¿Cuál? Porque a mi mente religiosa no me deja ver ¿Dónde? Así que tienes que ilustrarme. ¿Dónde se engendra el ser humano? ¿Dónde el humano es ser humano? ¿Cuándo el ser humano comienza a ser? ¿Según qué? Según la ciencia. Según la ciencia, después que nace, mientras está en la barriga eso es mentira, feto. Eso es mentira. Mientras está en la barriga, eso es mentira, mi hermano. En la barriga del diablo. Feto. Es en el momento de la concepción. ¿Y cuál es el momento de la concepción? Según la genética moderna, ¿verdad? Es en el momento de la concepción. ¿Qué es el momento de la concepción? El momento donde la persona y el óvulo, o sea, los espermatozoides llegan al óvulo y ahí empieza la vida humana en ese aspecto. Antes, no. Exacto. Es ahí. Entonces, justamente ahí se crea todo, ¿cómo se le ve así? El asunto eso de los gametos. Yo no tengo muy bien de eso, pero sé que es en el momento de la concepción. Ahora, ciertamente, los anticonceptivos, cuando chocan en esa parte, cuando llegan a esa parte, ellos no matan la célula femenina, no matan la célula masculina, matan a los espermas. Matan la unidad de ellos. Matan el óvulo entero. Matan el óvulo después de que es fecundado. Ajá, pero ¿y si la mujer en ese momento no está en modo fértil? Mira, bueno, pero es que nunca se concibió la vida. La pastilla no hace nada ahí. La pastilla es un por si acaso. Mira, hay muchísimos casos, ¿verdad? Donde una pareja, 10 años, 15 años, un mes, 10 meses tomando anticonceptivos, y sea cual sea la circunstancia, incluso protegiéndose con aparatos, llegan y salen embarazadas. Está bien, entonces tú lo que me estás alegando es que yo salgo con una pistola a matar gente y como se me trancó el gatillo, entonces ya ahí no es pecado porque se me trancó el gatillo. No es la voluntad de Dios. Esa persona... La intención tuya te mata al muchacho, igual. Claro. O sea, no importa. Si vamos a ese punto, escucha, que se cree en el momento de la concepción, ¿verdad? En el momento de la concepción, ¿entiendes? Significa que es un asesinato matar una vida humana. Y matar, cuando ya está, ¿me entiendes? Es condenado por el Señor. Entonces las pastillas anticonceptivas son pecados. No son pecados. ¿Por qué? Porque las anticonceptivas crean una membrana que evitan que el espermatozoide fecunde el óvulo. Tú me estás cayendo en busta entonces con todo lo que me dijiste ahorita. Bueno, pero es que hay diferentes tipos de pastillas. Entonces, hay pastillas que hacen eso y hay pastillas que hacen... Ahora hay unas que matan gente. Date cuenta que cada uno de esos espermatozoides no significa que haya sido una persona diferente. Que haya sido una persona. Sino es la unión. Exacto. En esa unión de en la fecundación es que se genera el ser. Correcto. ¿Entiendes? Entonces ahí, matar eso. Ya es diferente. Es matar la vida. Es matar la vida. Es matar un ser humano.
Ahora, ¿qué sí es pecado? Después que el óvulo ya ha sido fecundado, cuando ya el ser, la persona que está dentro del vientre ya ha ido creciendo, ya ahí es pecado. Claro, desde ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se trata de pastillas, las anticonceptivas crean una membrana dentro del... Eso ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Y en este caso, hablando de los aparatos como las T de cobre y el cobre, como saben, es un... Yo no sé. Bueno, pero ustedes no son grandes científicos que están aquí hablando tonterías. Yo no tengo mujer, hermano. Yo nunca le he puesto nada. Bueno, yo no tengo mujer. Estás preguntando ahí porque tú sientes duda de la palabra de Dios, pues. A ver, no, pero usted me abrió la mente, ¿ya? Usted es un maestro, Entonces, rabí. Mire, rabí. Permíteme lavarle los pies. Pero después del video. Después de este video. Mire, vea. Entonces... ¿Es o no es pecado? Es pecado. Abortar es pecado. Abortar es pecado. Depende. Depende de la situación en que se encuentre la Abortar persona. intencionalmente. Intencionalmente es pecado. Sin la intención de salvar a nadie. Correcto. Entonces, y el tema de la pastilla no es... Pues no es como usted dice, mi No hermano. es pecado, ustedes. no, porque No es pecado. depende de la pastilla. Dígale, Investiga. Investigue. Lleve a su esposa al médico Investigue, por favor. y por favor Investigue. hágale tomar la pastilla o que se ponga el aparato. No, pero hay una pastilla que se llaman del día después. Son pastillas de Esa sí. anticonceptivos de emergencia. Esa sí es la propia que mata a óvulo y todo. Ese es el asesino, muchacho. Esa es una sobredosis hormonal que hace que la persona, en este caso la mujer, Entonces, hace- ese es pecado. No conoce yo de eso, Espérate, duro yo. Usted es casi ginecólogo entonces. sí, casi ginecólogo. Está bien. No, está bien. Entonces esas pastillas sí son pecados. Esas sí son pecados. Esas sí son precisas. ¿Qué de esa era que yo estaba hablando, jefe? Ah, ok. De esa, Decira. la anticonceptiva de emergencia. Exacto. Bueno, ya que fue aclarado y yo tenía la razón. Entonces. No, es que si usted hubiera ido al grano de qué tipo, ¿verdad? Por Porque eso va supuesto, por tipo. jefe. Por supuesto. Usted dijo los anticonceptivos. Bueno, porque yo meto toda esa broma en un solo saco. Pero ya usted explicó ya y dio defensa que hay cosas que sí se pueden hacer. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Ni más preguntas. No hay más Sí, preguntas. hay otra pregunta por aquí. Sí. Hágala, pues, hágala. Sí. Una pregunta, ¿verdad? Y dice, ¿los géneros musicales nacidos del mundo son pecados adoptarlos para Dios? Cuando hablamos de género, estamos hablando de una formación de un tipo musical, ¿verdad? No estamos hablando de una música en específico. Correcto. En el caso de que yo agarre la música por lo menos de una persona inconversa, la música, toda su estructura musical y la vuelva con una letra cristiana. No es el caso, ¿entiendes? Bueno, ¿Y si fuese el caso? si fuese el caso, fuese No, pecado. No, ¿Por qué? porque yo según lo que sé y lo que manejo con respecto a música, la música es de Dios. Y si la persona, aún si un mundano viene y le canta una canción a Dios, está glorificando a Dios. La glorificando a Dios. ¿Qué usted dice? Nada que acotar en el tema. Todo esto lo puede ver más cerca en nuestro podcast acerca de la música. Valga la cuña. Valga la cuña. Porque Es marketing barato. Dios te bendiga, gracias por ver este video. Eres bienvenido a hacer tu pregunta en la caja de los comentarios nuevamente y a suscribirte y compartir este video con todos tus conocidos. Así que Dios te bendiga.